Claves Internacionales, con Miguel Urbán. ¿Qué tal? Bienvenidas a una nueva entrevista de Claves Internacionales. Esta vez para hablar con Juan Roig, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la UNED y que es autor de este libro, Polarizados o Paralizados, que se edita en Tecnos, y veníamos justamente a hablar con él de este último libro que ha sacado. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Miguel, por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quería empezar directamente al grano. ¿Podemos decir que la democracia está en peligro? Bueno, yo diría que sí, hay determinados procesos que pueden hacer pensar que la democracia, tal como la hemos conocido hasta ahora, está tomando un rumbo. Lo podríamos llamar regresión democrática, ¿no? Pues por una serie de factores donde no voy a entrar mucho porque sería muy extenso, pero bueno, como ya sabemos, el ascenso de partidos de la extrema derecha al gobierno en torno a 6-7 países en la Unión Europea, ¿no? Con Meloni directamente como partido en el poder, pero otros partidos en coaliciones o apoyando desde fuera, y otra serie de procesos también de largo recorrido, quizás desde los años 70, que han venido poniendo en peligro algunos pilares de la democracia, sobre todo el pilar social y lo que se sustentaba en el estado del bienestar. Lo que pasa que este lema de las amenazas de la democracia y la democracia está en peligro, pues muchas veces, si no nos fijamos muy bien en cuáles han sido esos procesos, puede llamar a equívoco, ¿no? O dar una concepción de la democracia como algo que siempre estuvo ahí o siempre tuvimos y cuyas amenazas son externas, ¿no? En el libro, por ejemplo, yo intento reflejar una idea un poco más compleja de esto, de cómo la democracia ha tenido siempre una relación conflictiva con el Estado liberal, y es un poco uno de los pilares y de los aspectos fundamentales que trato en el libro. Juan, yo te quería preguntar, ¿tú crees que la democracia liberal ha perdido cierto poder de atracción con el fenómeno que hemos conocido en cierta medida de los iliberalismos, ¿no? de cierta transmutación, de cierto Frankenstein, ¿no? De la democracia liberal tal como la conocíamos? Sí, realmente ha perdido atractivo. Esto es muy progresivo. Si nosotros miramos la literatura, los artículos, ya sean más divulgativos o académicos, acerca de la desafección y la democracia datan de a lo mejor hace 30 años, ¿no? Que se empezaba a hablar el problema de la abstención y el problema, de cómo la ciudadanía se vincula a los partidos políticos es un problema muy antiguo, pero quizá a día de hoy estamos viendo que llega a un punto crucial en el cual gran parte de la población opta por partidos que directamente se plantean, no abiertamente, superar la democracia liberal, pero sí unas reformas muy duras desde dentro que van a producir lo que has llamado tú, ¿no? Una transmutación, una transformación de la democracia en algo. Hay autores que le llaman autocracias electorales, ¿verdad? Como que vamos a un sistema en el cual va a seguir habiendo, al menos temporalmente, competición partidista, pluralidad en los partidos, pero va a haber una serie de pilares de la democracia, de la participación y de la inclusión de la ciudadanía que van a cambiar radicalmente, ¿no? Si sigue sobre todo este ascenso de partidos de la extrema derecha en el panorama europeo. Sí, claro, yo creo que es interesante algunas cosas que comentas en el libro, justamente también, lo digo porque muchas veces vemos como que la democracia es igual a la democracia liberal, la democracia es mucho más, ¿no? Incluso como el viejo fascismo sí que era por lo menos discursivamente sí que tenía una lógica anti-democracia liberal. En cambio vemos que las nuevas extremas derechas en muchos casos son como más democráticos que nunca, ¿no? Y apelan justamente a la democracia, aunque estén imponiendo relatos y también propuestas iliberales que hablábamos antes, ¿no? Pero yo quería ir a un concepto que utilizas bastante en el libro y yo creo que es interesante y que dabas un dato en el libro que me parecía curioso, ¿no? Que es como uno de las palabras más utilizadas en relatos académicos, paper académicos, que es el tema de polarización, ¿no? O polarizaciones en plural. ¿A qué te estás refiriendo? ¿A qué se están refiriendo cuando hablan de polarizaciones?
Bueno, la polarización es un fenómeno estudiado en la academia, pero también tiene mucha presencia en el debate público más general. Y esto viene, como otros muchos términos, ¿no?, que se ponen de moda, viene de Estados Unidos, viene de una corriente también de bastantes décadas del tratamiento de la polarización, pero que con la llegada de Trump ha tomado mucho más poder y mucho más presencia en Estados Unidos. Se ha importado a Europa, o al menos si nos ceñimos a España, se ha importado a España en los últimos 4 años aproximadamente. Se ha importado, quiero decir, que se ha empezado a hablar, aparte de en ámbitos académicos, se ha empezado a hablar en la esfera pública, en la radio, en la televisión, acerca del problema de la polarización. Fundamentalmente con la idea de polarización se quieren referir, digamos, a la ampliación del espectro político en la cual los extremos se distancian más. Esa sería la polarización ideológica, y la afectiva es el grado de repulsa respecto a posiciones contrarias a las tuyas. Entonces, este fenómeno ciertamente existe y es interesante explorarlo empíricamente. El problema y la crítica que yo hago en el libro es que si no nos fijamos con un poco más de profundidad, nos lleva a diagnósticos y a recetas un poco limitadas, como por ejemplo esta idea, digamos, de que el máximo problema que tenemos en las democracias actuales es que estamos muy polarizados, necesitamos un proceso de moderación generalizada, necesitamos tomar cursos de despolarización, ¿no? Que estas cosas, aunque suene chistoso, ya se hacen, digamos, ya se están tomando cursos o metodologías para superar, digamos, lo polarizados que estamos afectivamente. Y también otra receta que es focalizarnos en las políticas públicas, o que los políticos solo se fijen en las políticas públicas y dejar a un lado identidades colectivas, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, y es la crítica que hago en el libro, es muy negativo para los procesos de expansión democrática, porque justamente los procesos de expansión democrática se basan, o uno de los pilares es el afianzamiento de identidades colectivas amplias y de movimientos de masas, ¿no? Entonces, por ese lado viene un poco la crítica que hago en el libro. ¿Y polarización significa movilización o no tiene por qué significar movilización? Claro, polarización, cuando nosotros tenemos un proceso, esto mirando la historia se ve claramente, cuando tenemos un proceso de polarización democratizadora, es decir, que se amplía el espectro político, hay nuevas posiciones que surgen en la esfera pública y que se pueden reclamar para que sean reconocidos, para que sean legitimados por el sistema. Es decir, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, sectores que estaban excluidos del voto, de la participación política. Todo ese proceso amplía o, digamos, agudiza un poco la polarización. Y si va acompañado de organizaciones colectivas, como en muchos casos es el caso, pues se suma polarización y movilización, que desde mi punto de vista sería un modelo o una variante óptima de una polarización que ciertamente necesitamos. Luego hay otro tipo de polarizaciones que yo llamo en el libro polarización estéril, que digamos que esa sería una polarización sin movilización, una polarización meramente de odios personales o de odio al otro por su propia identidad. Pues yo opino y argumento en el libro que esto, digamos, no facilitaría la expansión democrática. ¿Y cómo crees que afecta en esta lógica de polarización también la importancia de las redes sociales en la esfera pública, ¿no? Que es un elemento que también abordas en el libro? Bueno, las redes sociales es un elemento importante, que puede servir también para agudizar la polarización. O sea, ciertamente hay muchos estudios acerca de las fake news y otro tipo de fenómenos que son interesantes, pero yo lo que planteo en el libro es que las redes sociales o la esfera mediática más en general produce un fenómeno más claro de paralización. Es decir, no nos permite o no hemos encontrado las herramientas o los intermediarios para identificar los problemas colectivos fundamentales y discutirlos, ¿no? Si nosotros nos fijamos en la red social X, por ejemplo, vemos claramente los problemas que se dan ahí, ¿no? Para identificar esos problemas, para que haya un debate saludable y, sobre todo, la cuestión de fondo que ha puesto encima de la mesa de modo claro Elon Musk, ¿no? Ya de algún modo destapándose, es la cuestión de la propiedad de esos medios, ¿no? Que es una cuestión que también, de nuevo, viene atravesando
en la sociedad moderna viene siendo un problema muy, muy antiguo, ¿no? También con los conglomerados televisivos, etcétera, que también lo trato en el libro, esta cuestión. Tú comentabas antes un concepto que me parecía interesante, ¿no? La polarización democrática es una polarización, en cierta medida, de masas, ¿no? ¿Podríamos decir que la polarización antidemocrática, la polarización iliberal, dependiendo de cómo lo queramos, ¿no? Titular, es un proceso de minorías o de la construcción de minorías mayoritarias? Yo creo que aquí lo que nos tenemos que fijar es en que los procesos de polarización democratizadora siempre han tenido, digamos, como base un reforzamiento del demos y una expansión del demos. Es decir, un reforzamiento en tanto en cuanto habilitaban procesos de decisión internos al movimiento democrático, al movimiento democratizador, asambleas, consejos e instituciones que han perdurado en el tiempo también, como los grandes partidos de masas o que en su momento se convirtieron en instituciones, y sin embargo la polarización que podríamos llamar reaccionaria lo que se fija es en una delimitación del demos, es decir, lo que plantea son una serie de grupos sociales que no están legitimados para participar o al menos que son señalados o son deshumanizados. Ese sería el rasgo definitorio de un tipo de polarización que a veces sí puede estar apoyada por amplios sectores, pero que en sí mismos esos amplios sectores también abogan por delimitar ese demos. Es decir, qué españoles, por ejemplo, yendo a términos concretos, qué españoles serían los cualificados o los aptos para tener esa participación política, para estar legitimados en la esfera pública, etcétera, ¿no? Es similar a lo que está al proyecto de la extrema derecha, por ejemplo, en el Estado español. ¿Y tú crees que estamos ahora en un momento de polarización o de paralización? Yo lo que creo y lo que planteo en el libro es que se dan ambos, pero la hipótesis o la tesis que yo planteo en el libro es que para entender bien la polarización, que la polarización al final es un fenómeno reactivo o puede ser una polarización democratizadora como la que hemos descrito o si no, un fenómeno, digamos, reactivo cuando que está cargado de filias y de fobias, pero digamos no permite un proceso deliberativo. La polarización se entiende mejor en un marco de paralización democrática, es decir, en una imposibilidad o en una creciente dificultad de la ciudadanía para identificar los problemas fundamentales de la comunidad política, del conjunto de la ciudadanía y para poder abordarlos democráticamente, ¿vale? Entonces yo lo que planteo es que ambos fenómenos existen, no es cuestión de que haya paralización y no exista polarización, pero que se entienden mejor en conjunto. Por ejemplo, el fenómeno de la Dana, 200 y pico muertos en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo como sociedad no hemos sido capaces, digamos, de anticipar, de localizar este problema, identificarlo dentro de los parámetros del cambio climático y abordarlo democráticamente antes de que sucediese, por ejemplo, esta catástrofe? Sí, de hecho, tú planteas en el libro, ¿no?, que en cierta medida la polarización es un subproducto de la paralización social que vivimos, ¿no?, en el Estado español. Y yo creo que hay como varios momentos que son interesantes en la historia reciente del Estado español, ¿no? El primero es la victoria de Zapatero y eso cómo genera una cierta lógica de polarización y entiendo que también de paralización, ¿no?, en esos términos, ahora sí me lo puedes comentar, y luego cómo el 15M es otro momento, ¿no? Lo digo para también abrir y cerrar en cierta medida para empezar el propio ciclo Zapatero, ¿no? Uh-huh. El propio ciclo Zapatero, digamos, aquí lo que en ese periodo en concreto se ve claramente un fenómeno que se ha repetido en el libro, parto en el análisis desde el surgimiento de los sistemas representativos modernos y llego hasta la actualidad, ¿no?, con todo, simplificando en muchos casos o resumiendo en muchos casos porque es difícil cubrir esos periodos largos. Pero lo que vengo a decir, y es un poco lo que se ve con la época de Zapatero y luego llegando al 15M, es que lo que hemos vivido desde el surgimiento de los estados liberales con un proceso con un movimiento democrático interno que siempre ha estado, digamos, con idas y venidas
y ha estado fuera de esos estados liberales y dentro, con mecanismos de absorción y de integración también, se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia. Y digamos que en el caso de la fase de Zapatero, sobre todo del último gobierno, diría yo, de Zapatero, se expresa una de las tendencias, digamos, de la derecha liberal y conservadora, que siempre ha planteado que hay determinados elementos o sectores que no deben entrar a formar parte del Estado, digamos, de los ámbitos de representación. Sin embargo, el 15M, por ejemplo, se da el proceso contrario. El 15M es una irrupción en la cual muchos sectores que antes, digamos, o no se sentían representados o no se sentían o no estaban materialmente habilitados para participar en la política, por ejemplo, con la gente que era desahuciada o con la gente que había perdido el empleo, se tenía que marchar del país, pues toda esa gente reclama irrumpir en el proceso político. Entonces vemos que esos ciclos se van a ir dando siempre y nos permite entender mejor, digamos, esta idea de la democracia y sus amenazas y entenderlo más como un proceso de toma y daca entre un movimiento democrático que se necesita, instancias de organización, y un Estado liberal capitalista que en muchos casos no es capaz de integrar, digamos, a sus sectores. Con lo cual podríamos decir, en cierta medida, que a mí me parecía interesante el ciclo Zapatero, porque tiene una lógica de polarización reaccionaria, ¿no? Sí. Pero también una polarización democratizante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo creo que es curioso el también en verlo, ¿no? Y analizarlo, evidentemente, aunque en el libro abordas muchísimo más, ¿no? Prácticamente desde el nacimiento del Estado liberal, ¿no? La verdad es que tenemos que ir terminando, pero yo no quería dejar de intentar ir un poquito a la actualidad que tenemos ahora, ¿no? Y cómo también el libro ayuda a comprender la actualidad. Lo digo porque estamos ahora en un momento en donde están convergiendo en cierta medida un poco de polarizaciones democratizantes y polarizaciones reaccionarias, ¿no? Hemos visto todo el proceso de Ferraz después de la última victoria y gobierno del Partido Socialista y Sumar, ¿no? Estamos viendo movilizaciones más o menos de la extrema derecha, no con la fuerza que tenían en la época Zapatero, pero sí con un intento, y sobre todo en redes sociales, bastante fuerte. Vimos la huelga en Valencia con la cuestión de la Dana, las movilizaciones, sindicato de inquilinos. ¿Cómo podríamos decir que nos encontramos ahora mismo en esa lógica de polarización, paralización en el Estado español? Sí, bueno, es cierto lo que comentas. Hay movimientos de distinta descripción política por el lado de la derecha, también por el lado de la izquierda. Yo creo que si tenemos que resumir en el campo, digamos, de los movimientos democráticos, en el campo de aquellas movilizaciones que a lo que van es a un fortalecimiento, una expansión del demos, a un intento de hacer suyos determinados mecanismos de decisión democrática, ¿no? A irrumpir también en las instituciones en cierto modo. Estamos en un momento que surgen movimientos sectoriales importantes, la lucha, bueno, creo que lo has mencionado, pero si no, la lucha relativa en torno a la cuestión de la vivienda es una de las batallas más importantes. También se ha habilitado un movimiento en torno a la educación pública, en torno a la sanidad pública, que hubo hace poco una manifestación importante. Yo creo que estos son procesos muy valiosos en sí mismos, muy valiosos, que siempre tienen luego el reto, digamos, de cómo armarse a nivel general, es decir, cómo ofrecer, desde mi punto de vista, quien está marcando la pauta ahora de qué modelo de democracia o qué reformas hay que hacer en la democracia es la extrema derecha o son las derechas las que están planteando determinadas reformas claramente, ¿no? En el marco de la Unión Europea respecto a los procesos migratorios, etcétera. Y en el campo de los movimientos democráticos quizá se carece un poco de esa capacidad de ofrecer un modelo y de ser capaces de discutir ese modelo colectivamente, aunando estos movimientos sectoriales que he mencionado, ¿no? La educación pública, la sanidad pública, la vivienda. Quizás el reto uno de los retos con el que nos encontramos ahora. No únicamente quizá mejorar la comunicación política con la que contamos este modelo,
sino también necesitamos en el campo organizativo abordar una serie de retos que se tienen por parte de estos movimientos. Bueno, como más o menos ya se nos está acabando el tiempo, yo no quería dejar de terminar un poco esta entrevista. Vuelvo a repetir sobre el libro Polarizados o Paralizados de Juan Roig. Terminarlo preguntando, a ver si me podría resumir en un minutito, ¿sabes? ¿Por qué es útil no solo comprarlo, ¿sabes? También que lo quiera pillar en una biblioteca también perfecto, sino sobre todo leerlo, ¿no? ¿Por qué es útil leer ahora mismo este libro, Juan? A ver, yo diría por un lado, como modo de frente a este discurso, ¿no? De que el mayor problema que tenemos es la polarización, intentar adoptar otro marco. Luego creo que una de las contribuciones es darnos una perspectiva histórica y nueva, digamos, nueva y que aporta cuestiones diferentes respecto a cuáles son los problemas de la democracia. Y luego una parte final en la que pongo en discusión toda una serie de recetas para combatir esa paralización, ¿no? Y hablo de los retos que tiene el movimiento democrático. Quizás son las tres facetas que pueden servir de contribución y que pueden ser de interés para las lectoras que se acerquen al libro. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Juan, por haber participado con nosotros aquí en esta entrevista de Claves Internacionales, y vuelvo justamente a recomendar, y en estos momentos cada vez más, este libro de Polarizados o Paralizados de Juan Roig. Y ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. Hasta pronto. Claves Internacionales, con Miguel Urbán.